Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Federico García Lorca, la voz que no pudo ser silenciada. En la quietud dorada de la Vega de Granada, donde el aire parece suspendido entre el canto de los pájaros y el rumor lento de los olivos, nació el 5 de junio de 1898 un niño que sin saberlo estaba destinado a convertirse en una de las voces más profundas, misteriosas y universales de la literatura española, Federico García Lorca. Desde sus primeros años en Fuentevaqueros, Lorca vivió rodeado de contrastes: la tradición campesina y el refinamiento burgués, la música popular y el silencio denso de las casas andaluzas, la religiosidad y una sensibilidad inquieta que parecía buscar algo más allá de lo visible. Su madre, maestra, fue quien le enseñó a leer y quien despertó en él una temprana fascinación por las palabras, mientras que su padre, un próspero terrateniente, le ofreció una estabilidad que permitiría a Federico explorar su mundo interior sin urgencias materiales. Pero hay algo menos conocido en su infancia. Lorca fue un niño enfermizo, con dificultades para caminar durante sus primeros años, lo que le obligó a pasar largas horas observando el mundo desde la distancia, desarrollando una imaginación intensa y casi dolorosa. Esa fragilidad física temprana, lejos de debilitarlo, sembró en él una capacidad de observación que más tarde se transformaría en una de las miradas más poéticas del siglo XX. Granada, música y el descubrimiento del arte. Ya instalado en la ciudad de Granada, el joven Federico comenzó a interesarse profundamente por la música antes que por la poesía. De hecho, uno de los datos más curiosos es que durante su juventud pensó seriamente en convertirse en músico profesional. Estudió piano con dedicación y quienes lo conocieron aseguraban que poseía un talento notable. Este amor por la música no desaparecería nunca, se infiltraría en su poesía, en el ritmo de sus versos, en la cadencia casi hipnótica de obras como El romancero gitano. Lorca no escribía simplemente palabras, componía sonidos, creaba atmósferas, tejía silencios. Durante esta etapa también comenzó a viajar por España como parte de excursiones universitarias, donde descubrió paisajes, costumbres y tragedias que nutrirían su obra. Uno de los elementos menos divulgados es su fascinación por las culturas marginales, por aquello que la sociedad ocultaba o despreciaba. Gitanos, campesinos, mujeres oprimidas, todos ellos se convertirían en protagonistas de su universo literario. Madrid y la residencia de estudiantes, el encuentro con una generación. El traslado a Madrid marcó un punto de inflexión. Allí ingresó en la célebre residencia de estudiantes, un hervidero intelectual donde coincidió con algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Entre sus compañeros estaban figuras como Salvador Dalí y Luis Buñuel, con quienes entabló relaciones intensas, complejas y profundamente influyentes. Con Dalí, en particular, mantuvo una amistad cargada de admiración mutua y tensiones emocionales que algunos estudiosos interpretan como una de las experiencias afectivas más importantes de su vida. Un detalle poco conocido es que Lorca se sentía a menudo inseguro en sus círculos intelectuales, temiendo no estar a la altura. Sin embargo, esa inseguridad convivía con una personalidad magnética que atraía a quienes lo rodeaban. Era capaz de recitar, cantar y contar historias con una intensidad que transformaba cualquier reunión en un acontecimiento. El poeta del duende. Hablar de Lorca es hablar del duende, ese concepto casi místico que él mismo definió en una de sus conferencias más célebres. El duende no es técnica ni inspiración, sino una fuerza oscura, visceral, que brota desde lo más profundo del ser y que conecta al artista con la muerte, el dolor y la verdad. Este concepto no es solo teórico,
atraviesa toda su obra, en textos como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. Lorca explora pasiones reprimidas, destinos trágicos y tensiones sociales que parecen inevitables, como si los personajes estuvieran atrapados en un destino ya escrito. Un dato curioso es que Lorca sentía una fascinación casi obsesiva por la muerte desde joven, pero no desde el miedo, sino desde una especie de atracción estética y filosófica. Para él, la muerte era una presencia constante que daba sentido a la vida y profundidad al arte. Nueva York, el choque con la modernidad. En 1929, Lorca viajó a Nueva York, una experiencia que transformó radicalmente su visión del mundo. Allí se enfrentó a una realidad completamente distinta: rascacielos, multitudes, desigualdad, soledad urbana. El resultado fue Poeta en Nueva York, una obra oscura, surrealista y profundamente crítica con la modernidad. En ella, Lorca abandona el folclore andaluz para adentrarse en imágenes fragmentadas, angustiosas, casi oníricas. Un aspecto menos conocido de este viaje es que coincidió con una crisis personal profunda. Lorca se sentía desarraigado, aislado y emocionalmente vulnerable. Sin embargo, esa crisis fue también un catalizador creativo que dio lugar a algunos de sus versos más innovadores. El regreso y el teatro comprometido. De vuelta en España, Lorca se volcó en el teatro con un compromiso social cada vez más claro. Fundó el grupo universitario La Barraca, con el que recorrió pueblos llevando obras clásicas a personas que nunca habían tenido acceso al teatro. Este proyecto no solo era cultural, sino también político en el sentido más amplio: democratizar el arte, acercarlo al pueblo, romper barreras. Un detalle poco mencionado es que Lorca no cobraba por este trabajo y asumía muchas dificultades logísticas y económicas, convencido de que el arte debía ser compartido, no reservado a las élites. La sombra de la guerra. En 1936, España se encontraba al borde del abismo. El estallido de la Guerra Civil Española marcó el inicio de una de las etapas más oscuras de su historia. Lorca, que nunca se afilió a ningún partido político, era sin embargo una figura incómoda, liberal, progresista, abiertamente crítica con las injusticias y además homosexual en una sociedad profundamente conservadora. El 16 de agosto de 1936 fue detenido en Granada. 2 días después fue fusilado en un lugar cercano a Biznar. Tenía solo 38 años. Uno de los grandes misterios que aún rodean su figura es el lugar exacto donde fue enterrado. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, lo que ha contribuido a convertirlo en un símbolo aún más poderoso: el poeta sin tumba, la voz que no pudo ser silenciada. El legado eterno. Hoy el nombre de Federico García Lorca resuena en todo el mundo. Sus obras se representan, se estudian, se reinterpretan. Su poesía sigue emocionando porque habla de lo esencial, del amor, la muerte, el deseo y la libertad. Pero más allá de su obra, Lorca permanece como un símbolo de la creatividad frente a la opresión, de la sensibilidad frente a la violencia, de la belleza que persiste incluso en los momentos más oscuros. Y quizá, si uno escucha con atención, en el silencio de una noche, en el eco de una guitarra, en el susurro del viento entre los olivos, todavía puede percibir ese duende del que hablaba Lorca, esa fuerza inexplicable que convierte la vida en arte y el dolor en poesía.